Five Nights at Freddy's es una de las cosas que considero más diversas en cuanto a calidad de mercancías. Por un lado tienes mercancía tan buena que realmente sientes la necesidad de comprarla, y por otro lado tienes mercancía tan mala que honestamente da hasta pena ajena. Por supuesto que nunca y digo nunca hice un video hablando sobre mercancía de Five Nights at Freddy's ya que esto me parece un terreno desconocido, sin embargo para el video de hoy decidí sumergirme en uno de los tópicos más diversos de esta saga. Claro que, por supuesto les recomiendo muchísimo el canal de Brandy64, por si a alguno de ustedes les interesa el tema. Él hace videos bastante completos sobre mercancía, y además de esto, es miembro de la FNAF Army. Nunca, y digo nunca me había sumergido a adentrarme a conocer la mercancía detrás de estos juegos, y es por esto que hoy decidí hacer un video hablando sobre la buena, la mala y la fea mercancía, tanto oficial como pirata sobre esta saga de videojuegos. Sean bienvenidos, a Sumergiéndose en la realmente buena, mala y pésima mercancía de Five Nights at Freddy's. Parte 1. No sé qué tanto hablemos de esto, porque si veo que este video tiene demasiado apoyo, y supera los 5000 me gusta, con todo placer me decido en hacer una segunda parte revisando toda la merch que nos trae nuestro querido Scott Cawthon y ayudarles a decidir qué van a comprarse si algún día quieren comprarse algo de esta franquicia. Sin nada más que decir, buenos días, tardes, o noches. Empecemos. Para FNAF tenemos mercancía realmente buena y otra que deja mucho que desear. No es un secreto que Funko es la empresa detrás de la gran parte de la mercancía que tenemos hoy en día, sin embargo hay otras empresas que se encargan de estos productos. Y claro está, tenemos a las empresas que hacen todo de forma pirata sin conocimiento de Scott. Así que, como hice este video, pues, simplemente me fui a Google Imágenes y literalmente escribí Five Nights at Freddy's merch. Y lo que vi, cambió mi vida. Pero antes de eso, vamos a calificar este video en cada tema que vayamos repasando, ya que como dije al inicio, quiero hacer de esta otra miniserie, por lo que obviamente no abarcaré todos los tipos de mercancía de FNAF. Solo una cantidad muy, pero muy minúscula de estos. Entre muy buena, mala y realmente mala, solo para que tengan un inicio de las cosas que valen la pena de comprar, las que no, y las cosas que si tienes, realmente deberías reconsiderar lo que haces con tu vida. ¿Cómo no hablar de mercancía de FNAF si no hablamos de la famosísima Funko? La empresa que prácticamente arruinó a un juego. Bueno, tampoco así, pero ustedes me entienden la idea. Básicamente Funko creó un catálogo enorme de mercancía de Five Nights at Freddy's. Algunas que están muy pero muy buenas, y otras que honestamente no sabes si están hechas con las patas. Claro que no me quejo, pero sí que hay cositas a las que debieron ponerle un poquito más de empeño. Y es ahí donde entra Sanchi, una empresa que no conocí hasta hace unos pocos meses, la cual se dedicó a hacer mercancía bastante buena de Five Nights at Freddy's. Y no es mentira, la calidad de los peluches que hicieron realmente, pero realmente valió muchísimo la pena. Nada más hay que darle un vistazo a estos peluches. El parecido con un producto oficial de FNAF es innegable, y la comparación que incluso la misma gente ha hecho entre los productos de Sanchi y Funko dejan muy en claro el estándar de calidad que nos ofrece esta marca comparación con una que lleva años en este mercado. Aquí no me malentiendan, obviamente sé que hacer mercancía y transformarla de un entorno a otro no es algo relativamente sencillo pero tampoco es imposible, y me parece curioso porque cómo es posible que una marca que no se ha dedicado a hacer mucha mercancía haga un mejor trabajo y con un mejor estándar de calidad que Funko. Y bueno, también hay que tener en cuenta la cantidad de mercancía que Funko ha sacado sobre FNAF, pero a comparación con algo que intenta y lo aplica de buena forma imitar el estilo del juego, ya queda a criterio de cada persona.
Honestamente, no me gusta mucho lo que Funko nos ha estado ofreciendo a lo largo de los años. Me parece que para el estándar que tiene esta empresa sus productos han ido empeorando en calidad. Solo recordemos lo deficientes que fueron los primeros productos que nos dieron de FNAF Security Breach, o las otras abominaciones que han ido sacando con el tiempo. No me parece lógico tampoco que Scott saque el contrato que tienen con ellos ya que siguen dominando el mercado, pero igualmente me parece algo sumamente absurdo rebajar muchísimo el estándar de calidad de esta mercancía solo porque ellos controlen el mercado. Creo que Sanchi hace un mejor trabajo que Funko honestamente, y son la prueba viviente de que hay muy buena mercancía de FNAF que tiene y puede ser comprada por los fans sin arrepentimiento. Otra de las cosas que quería revisar hoy eran los juegos de mesa. ¿Sabían que Five Nights at Freddy's tiene juegos de mesa? Tanto de franquicias ya conocidas, como incluso un juego de mesa propio. Juegos de mesa de Monopolio, e incluso Clue. Y mi favorito de todos, el del susto de Freddy. Este es mi favorito de los juegos de mesa ya que añade una mecánica nueva, a diferencia del resto de juegos de mesa, y que de paso, al menos tiene un poco de coherencia con lo que es FNAF. Un juego de miedo. Me gusta mucho este en particular, aunque si buscan saber por qué el diseño de Freddy Fazbear no es nada más que una copia, les recomiendo muchísimo ver el video de mi amigo The Wood, quien también profundiza más al respecto. De todos modos, aquí estamos para revisar juegos de mesa, y uno de ellos es original. El reciente salido Five Nights at Freddy's, sobrevive hasta las 6 de la mañana. Con ese título ya te puedes imaginar de qué va todo esto. Es un juego de mesa complicado el cual no me tomé mucho la molestia de leer, pero a diferencia de Monopolio, o del Clue que les dije anteriormente, lo que hace este juego de mesa hermoso es que es 100% original. Y eso me gusta. Al menos hasta donde sé. Por eso los juegos de mesa de FNAF tienen un lugarcito especial en mi corazón. No son lo mejor del mundo sabiendo que la mayoría solo son juegos que ya hemos jugado antes, pero con las caras de Freddy y sus amigos, pero tampoco están mal. Aunque a mi opinión personal, deberían haber más. Quién sabe qué otras cosas locas pueda traernos Scott este 2021 y 2022. Y siguiendo con el tema de mercancía, vamos a hablar de algo más curioso e interesante. ¿Sabían ustedes que existe un muñeco real de FNAF que está poseído? Y no estoy hablando de este muñeco, estoy hablando de un muñeco oficial, y que existe, creado por Funko. Aunque no lo crean, esta pesadilla viviente es real. Es un muñeco de creo que 1 metro de Freddy Fazbear. Es bastante grande, y adivinaron, es un robot. Pero no cualquier robot. Es un robot animatrónico de FNAF, tan pequeño que parece extraído del cuento de Plushtrap de los Fazbear Frights. Honestamente, me gustaría que se pusieran a la venta más modelos así. Robots animatrónicos diminutos que canten y bailen, pero que también puedan mostrar un lado más salvaje. Después de todo, estos juegos están hechos para dar miedo, ¿no? Este me parece fascinante. Sin dudas la muestra de que Funko puede hacer mejor mercancía, pero quizá el resto de cosas demuestren lo contrario. Al final, ¿quién soy yo para criticar? Ustedes mismos juzguen.
Sin nada más que decir, espero que les haya gustado este primer video de mercancía de Five Nights at Freddy's. Espero algún día poder hacer una colaboración con Brandy64 para que él nos ilustre más sobre este material. Sin nada más que añadir, recuerden seguirme en mis redes sociales, seguirme abajo, unirse a mi servidor de Discord, y por supuesto, suscribirse ya que de esta forma me apoyan muchísimo. Nos vemos, y hasta la próxima oportunidad. Un saludito a los miembros del canal.